El ejército ruso ocupó 2 aldeas en la región de Dnipropetrovsk, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en el Donbass. La península de Crimea está en llamas, con un ataque sin precedentes a la logística del ejército ruso en la península. Esto destruirá la economía de Rusia. Documentos de sanciones severas ya están sobre la mesa de Trump. En la Casa Blanca han anunciado la fecha de finalización de la guerra. En el Kremlin hay pánico, maniobras a gran escala en la frontera con Rusia. Ucrania ha mostrado otro misil que puede alcanzar Moscú. Putin está siendo evacuado al búnker. Hola, mi nombre es Karina Klishuni. Justo ahora, y lo más importante, pero primero denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos más en el vasto mundo de YouTube. Y ahora las noticias desde el frente. El proyecto analítico Deep State informó sobre la ocupación por parte de las tropas rusas de los asentamientos de Zaporozhskaya y Novogeorgievka en la región de Dnipropetrovsk. Estos 2 asentamientos se encuentran en la confluencia de las fronteras de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporiyia. Se convirtieron en las primeras aldeas de Dnipropetrovsk que quedaron bajo control del ejército ruso. Además, los ocupantes avanzaron cerca de Shevchenko, Belagora y Oleksandr Shultino. En la región de Yarkov todo está estable. Los ocupantes intentan cruzar la frontera de manera nerviosa, pero la Brigada Jartilla de la Guardia Nacional los calma con FPV drones. Los ocupantes continúan reforzando su agrupación en la dirección de Berdiansk. Así lo informó el director del Centro de Estudios de la Ocupación, Petr Andriuchenko. Según él, hay más equipo y personal militar, pero por el momento esto parece más bien otra rotación y no la llegada de nuevas reservas frescas. Además de todo lo anterior, los ocupantes atacan deliberadamente la carretera Gerson-Nikolaev, cazando vehículos civiles. A lo largo de la carretera Gerson-Nikolaev se ha registrado una alta actividad de drones rusos. El enemigo ataca deliberadamente el transporte civil, por lo que les insto encarecidamente a que no utilicen esta ruta a menos que sea absolutamente necesario. En caso de detectar drones enemigos, el trayecto en automóvil será cerrado temporalmente. Por favor, tengan esto en cuenta al planificar sus viajes y, si es posible, elijan otra ruta. Y ahora viene algo realmente vergonzoso. En las redes sociales se están viralizando videos como estos. Se afirma que los ocupantes siguen utilizando burros para transportar municiones y provisiones debido a la escasez de vehículos. Mírenlo ustedes mismos. A pesar de la superioridad numérica, los soldados ucranianos mantienen el frente. El enemigo avanza muy lentamente y recientemente las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en Donbass y recuperaron 4 aldeas del enemigo. Escriban palabras cálidas de apoyo para nuestros soldados en los comentarios. Sé con certeza que nos están viendo. Y ahora mismo, una historia increíble que seguramente no dejará a nadie indiferente. Este es Vladislav, un guardia nacional ucraniano. Los ocupantes le cortaron la garganta. El hombre se arrastró durante 5 días hasta nuestras posiciones y logró sobrevivir. Vladislav no puede hablar, lo escribe todo en papel. Recuerda cómo él y otros 7 combatientes fueron capturados. Les cortaban los órganos uno por uno y les sacaban los ojos. En pocas palabras, querían torturarlos hasta la muerte. Vladislav logró escapar milagrosamente. Se vendó el cuello con ropa y para calmar la sed comía ratones y bebía su sangre. Estando al borde entre la vida y la muerte, Vladislav veía ante sus ojos a su esposa y a su hija. Actualmente, el militar está recibiendo tratamiento. Todo el tiempo tenía ante mis ojos a mi esposa y a mi hijita. Vlad es muy valiente, es fuerte y activo. Que haya sobrevivido, los médicos lo consideran increíble. Y que haya logrado arrastrarse hasta los suyos, eso aún más. Le deseamos a Vladislav una pronta recuperación. La siguiente noticia refleja claramente el verdadero rostro del Kremlin. Rusia se retira de la Convención Europea contra la tortura. La tortura y los abusos contra las personas ahora serán legales.
Esta idea fue propuesta a Putin por el Gabinete de Ministros, representado por Mishustin. La convención permitía anteriormente a los observadores occidentales, entre otras cosas, visitar para inspecciones departamentos de policía, hospitales psiquiátricos, centros de detención preventiva y prisiones en Rusia. Rusia firmó este documento a finales de los años 90, cuando se convirtió en miembro del Consejo de Europa. Bueno, tras el inicio de la guerra a gran escala, renunció a sus compromisos. Esta idea ya se está enviando a la Duma estatal, donde evidentemente será aprobada. Pero de todos modos, antes ya demostraba su absoluta falta de humanidad. La convención no les impedía nada. Rusia es un país terrorista. Dale like a este video si estás de acuerdo con este axioma. Y además, sé que muchos de ustedes nos ven desde fuera de Ucrania. Escriban en los comentarios desde qué país nos ven y si apoyan a nuestro pueblo, los ucranianos, en su lucha contra el mal. Me encanta leer sus comentarios, de alguna manera me hacen sentir mejor. En la Crimea ocupada vuelve a haber disturbios. Hubo ataques precisos contra la infraestructura ferroviaria que el enemigo utiliza activamente. En Zankoy, las llamas envolvieron todo un tren con combustible. Ardía tanto que la columna de humo negro, tan negro como el alma de Putin, se podía ver a kilómetros de distancia. Y también voló a través de la estación Urosainaya, cerca del pueblo de Krasnogvardeyskaya. Dicen que de la subestación no queda nada. Por cierto, se supo que en la región de Rostov, en la refinería de petróleo de Novoshakhtinsk, que ardió durante 5 días después de los ataques de drones ucranianos, 6 tanques fueron completamente destruidos. Y 2 más están gravemente dañados. Esta información está confirmada por imágenes de satélite. Permítanme recordarles que por eso la planta llegó el 21 de agosto. Pero los rusos lograron apagar el incendio recién ayer por la mañana. Bueno, ¿qué podemos decir? Queremos más. Y aconsejamos a los rusos, debido a la crisis de combustible que ha sumido al país, cambiar los coches por las bicicletas. O sobre palabras. Y ahora sobre las armas de nuestra propia producción. En la red apareció el primer video oficial del nuevo misil ucraniano Neptuno Largo, que es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1000 kilómetros. Nosotros, los ucranianos, tenemos nuestra independencia y también tenemos nuestras propias armas. Nuestros ingenieros mejoraron el conocido misil antibuque Neptuno, cuya potencia el enemigo ya ha sentido bien. Ahora el misil se ha vuelto más potente. Así lo informa Militarny. Dado que el alcance declarado del misil es de 1000 kilómetros, la afirmación sobre el aumento de la reserva de combustible es cierta, y a velocidad de crucero esto ha permitido un aumento significativo en el alcance de vuelo. Al mismo tiempo, la parte frontal del misil ha cambiado, lo que probablemente esté relacionado con el aumento de la carga explosiva y el sistema de guiado del misil. Anteriormente, los medios de comunicación filtraron información de un representante del Ministerio de Defensa bajo condición de anonimato, de que en la nueva versión del misil Neptuno también se ha modificado el contenido interno.
guiado satelital mejorado y en la etapa final del vuelo, autoguiado infrarrojo. Y por cierto, el Neptuno de largo alcance se puede lanzar desde la misma plataforma de lanzamiento que la versión anterior. Por cierto, en marzo, Zelensky confirmó que el nuevo misil ya ha pasado su bautismo de fuego y alcanzó el objetivo con precisión. Y ahora basta de matemáticas. El alcance del Neptuno de largo alcance es de 1000 kilómetros y de Kiev a Moscú hay solo 800 kilómetros. Bueno, ya lo entendieron. El dictador ruso Vladimir Putin y su entorno podrían pronto lamentar la decisión de burlarse públicamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo informa el medio New York Post. De hecho, Putin le ha dado una nueva esperanza a Trump de lograr un acuerdo pacífico sobre el conflicto en Ucrania. Pero ahora esto parece como Lucy preparándole a Charlie Brown otra humillación con el balón. Después de que Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, inicialmente insinuara estar dispuesto a reunirse, volvió a enfriar cualquier esperanza de una conversación entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La publicación recuerda que en el programa NBC Meet the Press, Lavrov declaró, cito, «No hay ninguna reunión planeada y ninguna se llevará a cabo sin un acuerdo previo. La agenda presidencial actual de Putin». Según el ministro, esa agenda ni siquiera está preparada. Ucrania debe aceptar públicamente que nunca ingresará en la OTAN. Zelensky debe derogar las leyes que Lavrov considera una prohibición del idioma ruso. Y debe aceptar de antemano cuestiones territoriales que él no especificó. Además, Lavrov confirmó que Rusia considera a Zelensky un presidente ilegítimo de Ucrania, aunque lo reconoce de facto como jefe del régimen. Según los analistas, esta retórica coincide con la presión que Lavrov y su equipo han ejercido sobre Ucrania durante la última semana, pero en particular con exigencias como la imposibilidad de desplegar tropas europeas en Ucrania y la obtención del derecho de veto sobre cualquier garantía de seguridad para Kiev después de la guerra. Además, Rusia insiste en que Ucrania acepte de antemano ceder la mitad del Donbass, que Putin intenta controlar desde 2014. Todo esto contradice claramente la esencia de lo que el vicepresidente J.D. Vance dice sobre el supuesto acuerdo de Putin en Anchorage. Reconocieron que no podrán establecer un régimen títere en Kiev y, en esencia, admitieron que se otorgará algún tipo de garantía de seguridad para la integridad territorial de Ucrania, dijo Vance en el mismo programa de NBC. Sí, Putin desde el inicio mismo de su invasión afirma que planea derrocar el supuesto régimen neonazi en Kiev, aunque Zelensky es judío, y en general insiste en que Ucrania en realidad es simplemente una parte de Rusia que nunca debió haber sido independiente. Así que si realmente estuviera dispuesto a discutir un acuerdo de paz a largo plazo, estaría dispuesto a dejar de lado estos engaños y ordenaría a Lavrov y a sus aduladores que dejaran de hacerlo. En cambio, Putin obliga a sus secuaces a trolear abiertamente no solo a Zelensky, sino también al propio Trump. El presidente estadounidense está mostrando lentamente su descontento, declarando recientemente que es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país agresor. Una advertencia obvia sobre el posible apoyo de Estados Unidos a los ataques en territorio ruso. Después de la cumbre en Alaska, Trump dejó claro que Putin tenía solo 2 semanas para avanzar públicamente hacia una reunión personal con Zelensky como un paso clave hacia un acuerdo de paz. Ya ha pasado una semana y Rusia no ha hecho nada salvo enviar señales de que no se celebrará ninguna reunión si Ucrania no acepta de antemano todos los temas que deben discutirse. De este modo, los analistas evalúan las acciones de Putin como una demostración del arte de la negociación fallida, mientras que Trump aparece como un jugador ingenuo que creyó todas las promesas del presidente ruso Van Koryts. Según ellos, Rusia cree que logrará humillar al líder del mundo libre. Sin embargo, los expertos advierten que esto podría salirle caro a Putin cuando Trump finalmente deje de hacerse ilusiones sobre sus intenciones. ¿Y usted qué opina? ¿Cuánto tiempo cree que Trump soportará esto y cómo podría castigar a los rusos por su troleo? 6 meses para lograr la paz. Jay Devon afirma que su jefe, Trump, necesitará exactamente ese tiempo para convencer a Putin de poner fin a la guerra contra Ucrania. Les contaremos lo que está ocurriendo en estos momentos en los campos de las negociaciones de paz. Otros 6 meses, exactamente eso. Según el vicepresidente de Estados Unidos, Jay Devon, ese podría ser el tiempo que necesite el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para convencer al dictador ruso Putin de detener la guerra en Ucrania. ¿Por qué de hecho estoy tan entusiasmado con esto en este momento?
Tenemos un presidente que participa en la diplomacia energética para intentar detener los asesinatos. Y sea cual sea el resultado de esto, ya sea que la guerra termine en 3 meses, 6 meses, o esperemos no más tarde, quizás deberíamos sentirnos orgullosos de un presidente que intenta poner fin a los asesinatos. Vance asegura que con Trump las negociaciones avanzaron más que durante el mandato de Biden. Supuestamente Rusia hizo concesiones significativas. El Kremlin ya no exige un régimen títere en Kiev. No hay acuerdos sobre garantías de seguridad para Ucrania. Además, la Casa Blanca dice que Vance ya está aplicando una presión económica agresiva. Y Moscú podría volver a una economía pacífica si detiene los asesinatos. Creo que en este escenario político actual, la administración del presidente Trump seguirá actuando de la misma manera predecible, ofreciendo varios incentivos económicos y políticos al Kremlin, pero también se escucharán nuevas y contundentes amenazas. Y no descarto en absoluto que después de todo este complejo escenario, el presidente Donald Trump pueda tomar una decisión verdaderamente seria y contundente respecto a la situación con Rusia y específicamente respecto al Kremlin, en el sentido de que si el presidente Putin no acepta negociar una verdadera y duradera solución pacífica a este conflicto, o si dice que está de acuerdo pero luego sigue imponiendo todas esas condiciones maximalistas y absolutamente inaceptables para poner fin a las hostilidades y alcanzar una paz genuina. Sin embargo, todo el mundo civilizado entiende que no se puede aceptar las condiciones de Moscú, pero Ucrania no puede hacerlo. E incluso hipotéticamente, si eso fuera posible, tales concesiones destruirían toda la arquitectura internacional. Y el mundo se enfrentaría a crisis en todos sus rincones. Esto destruiría por completo toda esa compleja y delicada arquitectura global, el sistema internacional de cooperación y gobernanza que tanto costó construir, todos esos importantes logros y avances significativos y todo lo verdaderamente positivo y constructivo que se creó y se estableció con gran esfuerzo después del devastador final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto de hecho significará abrir la caja de Pandora. Y entonces, digamos, muchos países pueden enfrentarse a crisis graves, a desafíos serios, porque de una forma u otra, si, digamos, se permite a Putin lograr lo que quiere, esto, digamos, creará un precedente muy serio y muy peligroso para todos nosotros. Pero si Trump de repente cambia de opinión, se enfada y decide presionar a Putin por su falta de cooperación. El principal as bajo la manga es la confiscación de aproximadamente $300 mil millones, reservas de divisas rusas congeladas. Pero ese as está en manos de los europeos, ya que Putin sacó todo el dinero de Estados Unidos y lo llevó a Europa. Por eso, al 47º presidente solo le queda una medida contundente: sanciones secundarias contra los compradores de recursos energéticos rusos. La exportación de petróleo y gas permite al Kremlin financiar la guerra. Estados Unidos impuso hace tiempo un embargo total, mientras que Europa uno parcial. Sin embargo, el agresor ha redirigido los suministros a China e India y sigue vendiendo volúmenes relativamente pequeños en el mercado europeo, principalmente a Hungría y Eslovaquia, donde las autoridades son leales a Putin. Y aquí Trump dio el primer paso hacia las sanciones secundarias y anunció que, a partir del 27 de agosto, impondrá un arancel adicional del 25% a las importaciones de productos indios a Estados Unidos si la India no deja de comprar petróleo a Rusia. Este es un momento decisivo y una amenaza realmente dolorosa. Estoy segura de que la carta petrolera india ha jugado su papel. 6 meses de diplomacia, promesas y amenazas. Pero por ahora, tras las palabras rimbombantes, solo se esconde otra dosis de esperanzas. Rusia sigue aprovechando cada resquicio para financiar la guerra. Y millones de ucranianos siguen pagando el precio con sangre. ¿Podrá Trump convencer a Putin de detener los asesinatos? Una pregunta cuya respuesta cada vez más se vuelve retórica. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, vuelve a insinuar que su país podría dejar de suministrar electricidad a Ucrania tras los ataques ucranianos al oleoducto Druzhba. Así lo declaró el ministro en el programa Chas Voinov. Szijjártó se quejó de que en Ucrania se está llevando a cabo una política abiertamente antihúngara y, según él, los ucranianos esperan que Bruselas y sus representantes húngaros ejerzan suficiente presión sobre Hungría para que adopte una posición que responda a los intereses de Ucrania.
El ministro dijo que Hungría proporciona entre el 30 y el 40% de las importaciones ucranianas de electricidad y sugirió que en este sector el gobierno húngaro podría crear dificultades para Ucrania. A los ucranianos les convendría recordar esto cuando en distintas mesas de planificación deciden si bombardear o no el oleoducto Druzhba. Por eso, que lo tengan presente. Al mismo tiempo, Syjarto aseguró que supuestamente no quieren nada malo para el pueblo ucraniano. Por cierto, esta no es la primera amenaza de este tipo por parte del ministro húngaro. El 18 de agosto ya insinuó que Hungría podría detener el suministro de electricidad a Ucrania. ¿Y si escribimos en los comentarios todo lo que pensamos sobre Hungría y esas insinuaciones suyas? La OTAN está llevando a cabo sus ejercicios militares en las inmediaciones de la frontera con Rusia, concretamente en Finlandia. Durante más de 2 semanas, soldados europeos y estadounidenses estarán perfeccionando sus habilidades. ¿Qué tipo de ejercicios y por qué se llevan a cabo cerca de las fronteras de Rusia? Lo contamos en nuestro reportaje. En Finlandia han comenzado los ejercicios militares internacionales Southern Griffin 25. En las maniobras participan 1.600 militares de Europa y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Finlandia ya desde principios de agosto declaró que los militares estadounidenses desde la segunda mitad del año 25 participan activamente en ejercicios en territorio finlandés y en el Mar Báltico, reforzando allí su presencia militar. Sobre los ejercicios de las fuerzas de la alianza justo en la frontera con Rusia, escriben fuentes rusas poco conocidas. Los principales propagandistas rusos, al igual que el Kremlin oficial, guardan silencio. En los últimos años, en Moscú se registra una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras occidentales de Rusia. La alianza, al expandir sus acciones, lo justifica por la necesidad de contener la agresión. La parte rusa ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento del contingente militar del bloque en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado su disposición al diálogo con la OTAN sobre una base de igualdad, siempre que Occidente renuncie a la militarización del continente. En los ejercicios Southern Griffin 25 participan helicópteros de transporte NH-90 y helicópteros ligeros MD-500, que pertenecen al regimiento UTI, así como cazas F-16 Hornet, que están en servicio en las Fuerzas Armadas de Finlandia. Además, en las maniobras participarán aeronaves de las Fuerzas Armadas de varios países europeos y de Estados Unidos. Después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Finlandia, para garantizar su seguridad, prácticamente ingresó a la OTAN de inmediato. Ahora, los ejercicios militares se llevan a cabo aquí de manera constante. La Federación Rusa plantea periódicamente la posibilidad de un escenario de confrontación armada con la OTAN y con los nuevos países que se han unido a la alianza. Se trata respectivamente de Suecia y Finlandia. Recordemos al menos aquellos acontecimientos en los que apareció la llamada Carta de Posibles Reclamaciones Territoriales de la Federación Rusa hacia varios países bálticos. Además, se trataba de un posible control ruso sobre la isla sueca de Gotland. Estos ejercicios forman parte de la implementación del Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la defensa entre Helsinki y Washington, según el cual la parte estadounidense tendrá acceso a 15 instalaciones militares finlandesas. En una entrevista reciente, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que la militarización y la preparación de Finlandia para una posible invasión continuarán hasta que termine la guerra en Ucrania. Como siempre he recalcado, no podemos hacer nada respecto a nuestra geografía. Tenemos una historia con Rusia y tendremos un futuro con Rusia. Pero hoy, por supuesto, las relaciones son muy complicadas. De hecho, no existen debido a la guerra. Pero algún día, cuando la guerra termine, sin duda se construirán nuevas relaciones. Finlandia restablecerá relaciones con Rusia solo después de que termine la guerra con Ucrania. Putin unió a Europa, amplió la OTAN incorporando a Finlandia y Suecia y de hecho aumentó el gasto en defensa de la OTAN del 2 al 5%. La Federación Rusa ha declarado en repetidas ocasiones sus reclamaciones territoriales y la protección de la población rusoparlante en los países bálticos y más allá. Por eso Finlandia y otros países que comparten frontera con el Kremlin actúan de manera preventiva. Por ahora, el principal recurso militar de la Federación Rusa está concentrado en la guerra en Ucrania.
Se mencionan diferentes fechas, se mencionan tanto el año 26 como fechas posteriores, por lo tanto, los países de la OTAN, especialmente los vecinos más cercanos, es decir, los países que limitan con la Federación Rusa o los vecinos inmediatos, intentan reforzar su arsenal con aquellos tipos de armamento que les permitan oponerse activamente a una posible agresión rusa. Recientemente, Estados Unidos trasladó 3 bombarderos B-1B a Noruega para ejercicios de la OTAN, con el fin de practicar la cooperación con los aliados, comprobar la preparación para el combate y llevar a cabo una serie de misiones conjuntas. Los ejercicios Southern Griffin 25 en la frontera con Rusia se llevarán a cabo hasta el 12 de septiembre. La UE está preparando el 19º paquete de sanciones contra Rusia, pero sin restricciones serias en el sector energético. Así lo informa Político. La publicación afirma que en el nuevo paquete se planean restricciones para los barcos y empresas de la flota en la sombra que ayudan a Moscú a eludir las sanciones. Al mismo tiempo, las consecuencias realmente significativas para Rusia solo son posibles a través de sanciones secundarias, en las que Washington está más involucrado que Bruselas. Según Político, la UE prácticamente ha agotado sus herramientas de presión. Tras el rechazo a importar petróleo y gas ruso, casi no quedan nuevos mecanismos de presión serios. Entre las ideas adicionales que se discuten, solo se consideran restricciones al movimiento de diplomáticos rusos en el espacio Schengen para reforzar el control sobre los espías. El 19º paquete de sanciones debe ser anunciado el próximo mes. No esperamos que en el 19º paquete de sanciones de la UE haya mucho espacio para sanciones sustanciales contra el petróleo ruso. El último paquete de sanciones fue significativo para el petróleo ruso y consideramos que por el momento las posibilidades de imponer nuevas sanciones son limitadas, señaló Ojai Parmar, principal analista del mercado petrolero especializado en análisis de mercados de materias primas. Bueno, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Cómo creen que será el próximo paquete de sanciones? Escriban, con gusto los leeré. En la región de Belgorod, las autoridades intentan, a través de los tribunales y los bancos, quitarles a los residentes el dinero que previamente les habían pagado como compensación por los bombardeos. El Ministerio Regional de Protección Social presentó demandas contra los residentes del distrito de Shebekino, exigiendo la devolución de sumas que van de 10 a 40.000 rublos. Estas compensaciones las recibieron en el verano de 2023 familias de las aldeas de Grafovka, Kashlakova y el asentamiento de Maslovo Pristan. Y ahora tendrán que devolver el dinero. Todos los detalles en nuestro reportaje. Las autoridades de la región de Belgorod intentan, a través de los tribunales, quitarles a los residentes del distrito de Shebekino las compensaciones por viviendas dañadas, de hasta 40.000 rublos que se les otorgaron en 2023 supuestamente porque algunas localidades en realidad no fueron atacadas. Muchas decisiones de las autoridades rusas simplemente no pueden explicarse por motivos racionales. Además, lo hacen, es otra cuestión, quizás para poner aún más a la gente en su lugar, en su posición social, o para reafirmar su estatus dentro de la comunidad. Por ahora, en todos los casos, los tribunales han fallado a favor de los residentes. Sin embargo, Sberbank sigue retirando el dinero de las cuentas de los ciudadanos, incluso sin decisiones judiciales. Y por supuesto, quería pedir que no se presenten solicitudes, porque es absolutamente evidente que se están preparando los documentos. Aquellos que, por ejemplo, han visto su vivienda destruida en las últimas 2 semanas. Porque procesar los datos y las solicitudes ahora ya no sería del todo correcto, ya que ha pasado muy poco tiempo. Como Putin no tiene intención de detener la guerra, en consecuencia los problemas se trasladan a la gente. ¿Y a quién más se los van a trasladar? En consecuencia, todo lo que ocurra, ya sea el aumento de impuestos, algún tipo de confiscación de dinero, no sé, a los agentes extranjeros, todo eso en realidad va a la misma hucha, ¿sí? Es decir, hay dificultades con el presupuesto, pero quienes van a pagar por ello serán las personas comunes. Se supone que prometieron pagar el dinero e incluso el propio Putin ordenó reconstruir las viviendas destruidas. Hay que desplegar el trabajo para restaurar y reconstruir todo lo destruido, ayudar a la gente a regresar a sus pueblos y aldeas natales, allí donde las condiciones de seguridad lo permitan. Incluso Gladkov informaba sobre los éxitos en la reconstrucción. Tenemos alrededor de 47.000 casas dañadas o destruidas. Hemos restaurado unas 42.000. Sí,
Algunas casas en Shebekino las hemos restaurado hasta 14 veces. Por ejemplo, el pago por bienes parcialmente perdidos o completamente perdidos, disculpen, bienes totalmente perdidos. Antes de la introducción a nivel federal, este pago era de 50 y 100,000 respectivamente. Ahora es de 75 y 150,000. Hoy en día, más de 66,000 personas ya han recibido este pago, por un monto total de más de 4,000 millones de rublos. Lamentablemente esta lista sigue creciendo. Una vivienda nueva, incluso si hablamos de la región de Belgorod, difícilmente se puede comprar allí por menos de varios millones de rublos. Incluso si vas a construir tú mismo, los materiales de construcción son tan caros ahora que con 150,000 prácticamente no puedes comprar nada. Por eso, en términos de restaurar lo destruido, este dinero simplemente resulta ridículo. Esto es solo para callar bocas, nada más. Solo las cientos de quejas de los afectados que aparecen regularmente en la red hablan por sí solas. Mi casa tiene el techo lleno de agujeros, las ventanas están rotas, las puertas destrozadas. Tenemos miedo. ¿Qué debemos hacer? Hemos pedido ayuda. Mi hija llamó. ¡Nadie nos escucha! No tenemos dónde vivir. Por favor, denos la oportunidad de recibir una compensación por la vivienda. Queremos mudarnos de aquí, pero por alguna razón nuestras autoridades rechazan esto. Pero eso no es todo. Debido a las dificultades en la economía rusa, las autoridades de Belgorod decidieron no restaurar los bienes dañados de quienes se han ido hasta que termine la guerra. Hemos tomado la decisión de restaurar la vivienda y el transporte de todos los residentes de la región de Belgorod, cuyas casas y vehículos resultaron dañados durante los bombardeos y que actualmente han abandonado el territorio de la Federación Rusa. Nos ocuparemos de la completa restauración de todos los bienes, tanto los muebles como los inmuebles, inmediatamente después de que finalice la operación militar especial. Y luego decidieron no pagar dinero para el alquiler de viviendas temporales y obligar a todos los que se fueron a regresar a vivir bajo los bombardeos. Bueno, eso tampoco está bien. Es absolutamente evidente que se fueron a la región de Moscú. Los habitantes de Belgorod y hasta el día de hoy se niegan categóricamente a regresar. Bueno, no podemos decir que el peligro haya desaparecido por completo. Pero por otro lado, entendemos perfectamente la dinámica. La dinámica, gracias a Dios, es positiva. Tenemos educación presencial, guarderías y escuelas. Por eso hay que reunirse con la gente, hablar, explicar, brindar apoyo y hacer que regresen a casa. Es absolutamente evidente que a las autoridades no les importa en absoluto la gente. Cuanta más gente muera, más fácil es. Porque si los matan, y aún mejor si no quedan familiares, sería mejor que los eliminaran a todos, así no tendrían que pagar nada. Eso es indudable. De la misma manera prefieren declarar a las personas como desaparecidas en vez de muertas para no pagar compensaciones. Lo extraño es que, en esas cientos de solicitudes, los habitantes piden dinero y vivienda, pero no piden que termine la guerra, que es la causa directa de sus desgracias actuales. La nueva tensión en las relaciones entre Ucrania y Polonia, y hay suficientes motivos para el pánico. El presidente polaco Karol Nawrocki vetó un paquete de leyes de ayuda a los ucranianos, y esto pone en riesgo la continuación de la financiación, en particular el pago del acceso a Starlink para Ucrania. El Ministerio de Transformación Digital dice: continúan las consultas con la parte polaca respecto a la financiación de los sistemas Starlink. Debido a que el veto del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha puesto en peligro la provisión de esta ayuda. Actualmente estamos trabajando este tema con la parte polaca en el marco de las consultas. El viceprimer ministro polaco reaccionó duramente ante esta decisión de Nawrocki. Declaró que no puede imaginar un mejor regalo para las tropas de Putin. La decisión de Karol Nawrocki de desconectar Internet en Ucrania, de hecho, convierte su decisión sobre la ley de ayuda a los ciudadanos ucranianos en eso. Este es el fin de Internet Starlink que Polonia proporciona a la Ucrania en guerra. Esto también significa el fin del apoyo para el almacenamiento de datos del gobierno ucraniano en un lugar seguro. Al mismo tiempo, Nawrocki anunció una iniciativa que equiparará la bandera rojo-negra del ejército insurgente ucraniano, lo que ellos llaman el símbolo banderista, a los símbolos nazis y comunistas. Esto ocurrió después de un incidente durante el concierto del rapero bielorruso Max Kors en Varsovia. Y esto ya ha provocado una reacción en Kiev, diciendo que, en caso de prohibición, responderán.
Así lo informa European Pravda, citando el comentario de una fuente diplomática. Cualquier decisión politizada sobre la supuesta equiparación de los símbolos ucranianos con los nazis y comunistas puede provocar un aumento de los sentimientos negativos en la sociedad ucraniana y requerir una respuesta por parte de Ucrania. ¿Qué les parecen estas noticias de nuestros vecinos? Denle like a este episodio para apoyar lo que hacemos y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!